My name is Stephen Greiner, and I'm the Interim Director of the Department for Sustainable Democracy and Special Mission. On behalf of the OAS Secretariat for Strengthening Democracy, I have the pleasure to announce that this commemoration marks the launch of a year-long reflection of the many facets of the Inter-American Democratic Charter. We look forward to working together with our member states in preparation of other events, including workshops, roundtable discussions, and conferences related to this important instrument. In that regard, I'd like to recognize Ambassador Ron Sanders from Antigua and Barbuda, who serves as the longest standing member of the group of friends of the Inter-American Democratic Charter of the Carter Center, a partner in this year-long effort, among other groups. Welcome, Ambassador Sanders. Four very distinguished guests join the Secretary General Luis Almagro and the Chair of the Permanent Council, Ambassador Elliston Ramming, today. Welcome, President Alejandro Toledo, President Alvaro Colom, Right and Honorable Jean Chrétien, and Ambassador Thomas Shannon to the House of the Americas. The Secretary General will open the proceedings this morning. While he needs no introduction, suffice it to say that during his 16-month tenure, Secretary Almagro has made upholding the principles of the Inter-American Democratic Charter a cornerstone of his administration. Without any further preamble, Secretary General, I invite you to the podium, and you have the floor. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Señalábamos hoy que la Carta Democrática Interamericana constituye una verdadera constitución de las Américas. Definitivamente es la dimensión sistémica de defensa de la democracia que está plasmada en el mejor instrumento del mundo, que contempla los derechos y libertades fundamentales, así como los mecanismos para hacer frente a las condiciones de crisis o de ruptura o de alteración de los órdenes constitucionales de la región. Este sentido de tener este mejor instrumento que varios de los integrantes de esta mesa contribuyeron a moldear y a construir, nos puede dejar siempre un doble sentimiento. Un sentimiento que es el orgullo de tener este documento, de tener este instrumento. Y la pena o el pesar de tener que aplicarlo en algunas ocasiones, en las cuales definitivamente tenemos que asumir la responsabilidad de que el funcionamiento sistémico del Estado puede no ajustarse a lo que hemos plasmado en la Carta Democrática Interamericana. Ha sido un proceso gradual llegar hasta esta Carta Democrática Interamericana. Y es muy importante señalar algo. Lo que dice la Carta Democrática Interamericana es que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Ese es un compromiso de los Estados miembros de la OEA, que lo consagraron ejemplarmente en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Este derecho pertenece a los pueblos, es el derecho de los pueblos a la democracia. Y ese derecho definitivamente nos hace responsables a todos y a cada uno en nuestro trabajo. A veces, en contexto del mismo, podríamos plantearnos lo que se planteaba Martin Luther King. Señalaba que la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es político? La vanidad hace la pregunta, ¿es correcto? Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política ni popular. Uno debe tomarla porque es correcta. Y eso es el compromiso que tenemos con la Carta Democrática Interamericana. Tiene que haber
obviamente con la inclusión. La democracia es un instrumento para la democratización, es el instrumento fundamental para la democratización, para la lucha contra la pobreza, para la eliminación de la pobreza crítica, como señala la Carta Democrática. En la promoción y protección de los derechos humanos, que es fundamental para la existencia de una sociedad democrática, reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia. En el sentido de que también tenemos que formar cada día mejores ciudadanos. La propia Carta señala, la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países. Es un mecanismo de acción colectiva. Es un mecanismo que está implementado para los casos en que se produzcan interrupciones abruptas, irregulares o alteraciones constitucionales. Debemos, en ese sentido, materializar los procedimientos que la Carta establece, que son procedimientos constructivos, procedimientos que van edificando soluciones y en los cuales definitivamente procura trabajar la apertura propia de los países y de los estados. La misión de la organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, dice la Carta, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que pueden afectar a los sistemas democráticos de gobierno. Esto implica que nuestro trabajo es diario, es permanente, es constante y desde anticipación también. Su artículo 1, como señalaba, establece el derecho de los pueblos en este continente a vivir en democracia. Desconocerlo es definitivamente el primer acto de violación de los principios establecidos en la Carta de la Organización y en la propia Carta Democrática Interamericana. La precisamos porque esto es lo que va a construir el desarrollo social, el desarrollo político y económico de los pueblos de las Américas, porque las variables de democracia están ligadas a nuestro desarrollo, a nuestra seguridad y al acceso a derechos y equidad de nuestra gente. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La política no puede prescindir de los derechos de la gente. Está para asegurar los derechos de la gente y para construir libertades. Otro principio fundamental establecido en su artículo 3, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Porque tenemos que crear condiciones de respeto mutuo basadas en principios y valores, porque los políticos no pueden actuar como una banda de gorilas que toma una presa cuando toma el poder. Es esencial, es fundamental que nos ajustemos a la legalidad y a los principios y valores fundamentales de esa legalidad. Implica la libertad de expresión, implica el respeto a cada una de las libertades fundamentales. Implica el reconocimiento al poder, a la capacidad y al derecho de disentir, que eso definitivamente es la forma más amplia y más profunda de patriotismo. El régimen plural de partidos y organizaciones políticas, la separación e independencia de los poderes públicos, las disfuncionalidades que ocurren cuando la separación e independencia de poderes afectan la integralidad del sistema y pegan directamente sobre las garantías de los ciudadanos. Pero la democracia también es esencialmente el ejercicio con transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Eso, la lucha contra la corrupción, lo hace un instrumento fundamental de preservación y de confianza en un sistema democrático. Siempre
Termino diciendo una frase que me gusta mucho porque sintetiza esencialmente el pensamiento político que debemos tener, los principios y valores que nos deben animar. Es una carta que dice así: es por eso, hermano, que estoy donde estoy, y aquí estaré al morir, en el bando de los administradores de buena fe, en el partido de las probidades presidenciales, junto a aquellos que suben y bajan pobres del poder. La patria es algo más de lo que tú supones. La patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de sus instituciones no mancilladas. La patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos. La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo. Esta es una carta de Aparicio a su hermano Basilicio en Caraguatá el 6 de mayo de 1897. La libertad, obviamente, que significa responsabilidad. Y eso tiene que ver con la participación de la ciudadanía, tal como está contemplado en el artículo 6 de la Carta. La participación de la ciudadanía en cada una de las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y es una responsabilidad. Lo debemos asumir en ese sentido. La democracia consiste en poner bajo control al poder político, como decía Karl Popper. Es nuestra responsabilidad para que cada uno de sus derechos y esos principios sean vigentes cada día. Yo debo felicitar a cada uno y a todos juntos de los que hicieron este admirable instrumento jurídico, que implementaron estos mecanismos tan fuertes y tan contundentes, porque ellos definitivamente constituyen el mecanismo esencial de lo que debe ser nuestra cooperación y solidaridad entre todos. Esta definitivamente Constitución de las Américas que estamos obligados cada día a honrar y a respetar. Y felicito a los integrantes de esta mesa que trabajaron tanto en su construcción, en su elaboración, en cada uno de los principios que están aquí señalados. Thank you very much, Secretary General. Our next speaker is His Excellency Mr. Alejandro Toledo, who served as President of Peru between 2001 and 2006. During his administration in 2001, Peru hosted the Special General Assembly of the OAS, where the Inter-American Democratic Charter was adopted. He was also the first South American president of indigenous descent to be democratically elected in 500 years. President Toledo, you have the floor. Muchísimas gracias, señores embajadores, señor secretario general de la OEA, amigo Luis Almagro, señor ex primer ministro de Canadá, amigo Chrétien, señor presidente Colón, amigo de Guatemala, amigo Tam Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, señores embajadores, señor embajador del Perú en la OEA. Permítame compartir con ustedes una reflexión muy franca, con el espíritu más constructivo posible. Primero quiero rendirle homenaje, señor secretario general, por el coraje de tratar de combinar la política prudente con el ejercicio del contenido de la Constitución del Hemisferio de las Américas. ¿Tiene usted el respeto de los ex jefes de Estado y de los jefes de Estado en ejercicio? Quiero que sea claro. Sé que es difícil. Segundo, quiero decirle que esta Carta Democrática, que es la Constitución de las Américas,
que incluye los Estados Unidos y Canadá, porque fue firmada por ellos, fue cuajada en esta organización, en la OEA. Durante los años 2000, 2001, hubo un embajador nuestro peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, escribió un primer borrador que yo vi. Ya tiene una historia. Y para no hacerla larga, el 11 de septiembre del año 2001, 3 meses después de que asumí la presidencia de la República en las alturas de Machu Picchu, se produce el encuentro en el Perú de todos los cancilleres de las Américas para firmar el compromiso de respetar la Carta, la Constitución de las Américas. Lamentablemente, ese encuentro coincidió con algo inaudito, repudiable del terrorismo en los Estados Unidos con las Torres Gemelas. Y era las 8:30 de la mañana mientras tomaba desayuno con el secretario de Estado Colin Powell cuando nos anunciaron el incidente, con la cual nos solidarizamos enormemente y tuvimos que adelantar la firma. Esto es lo anecdótico. El contenido: una familia sin reglas de juego es muy peligroso. Una comunidad sin reglas del juego es muy complicado. Un país sin constitución puede tener un presidente por vida. Un hemisferio sin una constitución, con los respetos a la democracia, a la independencia de las instituciones, la regla del juego es peligroso. Y para mí, el continente americano es mi patria. Soy respetuoso de los asuntos internos de cada país, pero permítame ser claro. Hay valores universales en el mundo que nos toca respetar a todos, mujeres y hombres, porque la democracia no tiene nacionalidad, así como los derechos humanos no tienen color de piel, o los micrófonos de la prensa no pueden ser mudas. O el movimiento dentro de nuestro continente no se puede impedir, no importa cuán grande o cuán gruesas sean las murallas que quieran construir. Son valores universales. No podemos perseguir a las personas porque tienen una opinión política distinta. Porque del cotejo de los puntos de vista distintos surge el conocimiento. Mi tercer punto. Es cierto, hemos avanzado mucho en los últimos 60 años en América Latina. Hemos aprendido a poner nuestra casa en orden económicamente. Decía el primer ministro Chrétien que hemos avanzado. Y hemos avanzado. Ya no producimos las hiperinflaciones que producíamos con la sustitución de importaciones de hace 60 años. Y con todo respeto,
Las crisis financieras del año 2008-2009 no lo produjo América Latina. Hemos pagado parte de la factura. 6 millones volvieron a la pobreza. Pero hay que reconocer que hemos avanzado. Y me parece muy bien. Pero el avance no nos debe llevar a la complacencia. De ver que hay personas que son encarceladas porque tienen puntos de vista distintos. Periodistas que son perseguidos. Violaciones de los derechos humanos. Exclusión de las poblaciones indígenas amazónicas de diferente etnia. El secretario general hacía alusión a la inclusión. La democracia es parte de buscar una mayor equidad, una mayor inclusión, hombre-mujer, independientemente de nuestro color de piel. Si no respetamos la Constitución de esta patria grande latinoamericana e hemisferio americano, entonces vamos a tener desbordes, vamos a tener incendios sociales, inestabilidad. Mi punto final. Por favor, sí hemos avanzado más que el África, pero que eso no nos lleve a la complacencia. Tenemos un reto enorme. América Latina está llamado a ser el continente prometedor del mundo en los próximos 35 años, cuando lleguemos al año 2050 y la humanidad tenga 9.000 millones de personas y la humanidad confronte, nuestros hijos confronten las guerras por escaseces de agua limpia para tomar, o sobre seguridad alimentaria porque seremos 2.000 millones más para comer, o confrontarán los efectos adversos del cambio climático. Se requiere hoy día un liderazgo con visión de futuro que va más allá de la política diaria. De repente nuestra América requiere más liderazgo, más visión y menos política. Quiero concluir diciendo que cada una de las mujeres y hombres de este hemisferio son soldados de la democracia. Pero para ejercerlo tienen que tener la libertad. Y conozco una sola arma poderosa para ser libre: la educación de calidad. Yo soy libre gracias a la educación. Yo puedo decir ahora aquí, en el Banco Mundial o en la China, hace pocos días, mi palabra que puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero soy libre gracias a la educación. Muchísimas gracias, muy amable. Thank you, President Toledo. Our next speaker is His Excellency Mr. Álvaro Colom. He served as President of Guatemala between 2008 and 2012. President Colom has served as Chief of OAS Electoral Observation Missions in Bolivia and Colombia. In 2009, as President, he invoked the Inter-American Democratic Charter and requested the support of the OAS in defense of Guatemalan democracy and its institutional political process. President Colom. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Señor secretario, muchas gracias por invitarnos y compartir. Tenía mucho tiempo de no ver al presidente Toledo y al embajador Shannon, y es un gran gusto encontrarnos aquí. Saludo a los miembros de la mesa,
Yo voy a hablar un poquito sobre la Carta Democrática y después quisiera dar mi testimonio. Me considero uno de los presidentes de América Latina que ha sido beneficiado por esa Carta Democrática y contar 3 casos específicos que me tocó vivir durante mi presidencia. Una vez oí un discurso de un magistrado constitucionalista y dijo que la Constitución es el bien común. Todos nuestros países tenemos nuestras constituciones. La OEA tiene su Carta Democrática Interamericana, que es su constitución. Y lo que va a buscar es el bien común de nuestro continente. Y esa búsqueda permanente del bien común creo que es el propósito de cualquier persona que quiere dar servicio público. Yo leí en unas declaraciones del señor secretario que dice, somos demócratas porque no perdemos de vista que la política debe funcionar como un buen público, una vocación de servicio para el bien común. Y creo que esta palabra bien común, esta expresión bien común, nadie, no tiene interpretaciones, es el bien de todos. Y creo que una constitución eso es lo que garantiza. Más democracia va a ser siempre menos narcotráfico, más democracia siempre va a ser más seguridad para nuestros pueblos, más democracia va a ser menos desigualdad en nuestras sociedades, más democracia siempre va a traer el bien común. En el ejercicio de la presidencia tuve 3 oportunidades de conocer aún más a la OEA. Ya la conocíamos porque me dio un gran apoyo en la construcción de la paz para llegar a firmar la paz a través de un programa de resolución de conflictos que funcionó excelentemente. Y durante 7 meses compartí con funcionarios de OEA ese programa. Pero ya ejerciendo la presidencia, y tal vez para poner en contexto por qué yo magnifico esa participación de OEA en el año 2009, es cómo llego a la presidencia. Soy el único presidente electo de Guatemala que no gana los municipios del área metropolitana. Soy el único presidente electo por el área rural de Guatemala. Y eso marcó mi gobierno, porque tenía que ser un gobierno que atendiera al área rural, particularmente las comunidades indígenas que son mayoritarias en Guatemala. Eso no les gustó a muchos, porque era el primer presidente que no tenía la bendición de la capital guatemalteca. Pero se da otro complemento a esta particularidad. Nace mi gobierno con la Comisión Internacional contra la Impunidad. La CICIG tenía apenas 3 meses de estar funcionando y se inicia en mi periodo presidencial. Y es precisamente con CICIG que hacemos la ruta para llegar a fortalecer el sistema de justicia, particularmente en aquel tiempo el Ministerio Público. Y hacemos la ruta para llegar a ello. Había que cambiar al superintendente de bancos, había que cambiar al superintendente de administración tributaria, había que cambiar al fiscal general. Era verdaderamente un contra la corriente. Pero también había que depurar las fuerzas policiales, había que depurar el mismo Ministerio Público. Y en 7 meses encarcelamos 2 cúpulas enteras de la Policía Nacional. No pudimos encarcelar una cúpula militar, pero la cambiamos. Recuerdo al presidente Calderón que me llamó un día y me dijo, ya no quites militares, te van a matar. Pero ese primer año fue el preparativo, fue preparar la tierra para poder después capturar a 14 de los 16 capos de narcos que nadie tocaba, para incautar 11 veces más de lo que habían incautado los 2 gobiernos anteriores. Y empezó todo un esfuerzo que gracias a Dios se siguió haciendo posteriormente y eso está ordenando la casa.
esa droga incautada, esos narcos capturados, esa depuración de la policía, el haber llegado a grandes fiscales, curiosamente dos grandes guatemaltecas, Claudia Paz y Paz y Telma Aldana. Gracias a ese trabajo en el Ministerio Público, Guatemala está avanzando en la lucha contra la impunidad y en la lucha contra la corrupción. Yo no hubiera terminado mi periodo si no aparece la Carta Democrática. 11 de mayo del 2009, un abogado enfermo mentalmente publica un video de: si usted está viendo este video es porque el presidente Colón me mandó a matar. Y se mandó a matar él, después lo resolvió la CICIG. Pero esto anunciaba un serio problema para el país. Los primeros que salieron a la defensa del presidente fueron los 334 alcaldes con los que habíamos trabajado cuerpo a cuerpo desde el primer día de gobierno. El segundo fue el partido que me apoyó y el tercero fue OEA. El secretario general llega el día martes, eso fue el día lunes, y el día miércoles aquí en Washington se está dando la resolución del apoyo a la democracia en Guatemala, el apoyo y la petición a mi gobierno de hacer las investigaciones independientes, y empieza a salir el primer apoyo que después se suma Grupo de Río el día viernes, se suma la Unión Europea el día lunes, por supuesto el SICA apoyó inmediatamente, y ese apoyo internacional fue lo que le hizo ver a los detractores del gobierno que yo no estaba solo. Y no era Álvaro Colón, era la democracia de un país que nos costó 250,000 víctimas en un conflicto armado de largo metraje. Y era sacrificar una democracia del primer presidente rural, del primer presidente no de derecha de los últimos 18 años, y era simple y sencillamente que este hecho aislado de un señor que perdió la razón porque perdió a su amante y porque perdió a su madre y porque estaba completamente confundido, unió a todos los monstruos opositores y se armó un gran follón que, gracias a Dios, al apoyo internacional y en particular de la OEA, se logró salvar el final, el poder terminar el periodo presidencial. Pero se da otro hecho, donde también volvimos a compartir, y con el Departamento de Estado bastante fuerte, el derrocamiento del presidente Mel Zelaya en nuestros queridos vecinos hondureños. Y se da en ese periodo de 6-7 días que creo que todos los presidentes del área y OEA queríamos que se resolviera eso, porque ya se tomó mucho tiempo, pero también fue con OEA, el acompañamiento de OEA de Naciones Unidas, pero particularmente de los presidentes Leonel Fernández, Felipe Calderón y su servidor, que estuvimos realmente acompañando a veces a OEA, a veces al señor Zelaya, a veces al SICA, para lograr reencauzar la democracia en el Estado de Honduras. Y después hubo un caso que no tuvo mucha trascendencia pública, pero que también fue fortalecer la democracia en el caso de Guatemala. Fue el año 2010-2011, la contra mía me empezó a acusar que yo estaba manipulando el padrón electoral, de que mi partido estaba manejando el padrón electoral, lo cual era totalmente falso, y querían que yo interviniera en el registro de ciudadanos, porque iba a ser un desastre las elecciones del 2011. Y apareció OEA con su equipo, este maravilloso equipo que he tenido la oportunidad de compartir con ellos en las misiones electorales, y hacen una especie de auditoría al padrón y hacen una serie de sugerencias que se tranquilizó la cosa. Si yo hubiera intervenido en el registro de ciudadanos, muy probablemente no hubiera habido elecciones y muy probablemente yo no hubiera terminado. Entonces, de algo muy serio, de lo que yo le llamé al final un golpe de mercado en mayo del 2009, otro golpe de mercado en Honduras en el año también 2009,
y un golpe técnico que muy probablemente hubiera sucedido con el registro ciudadano. Entonces yo creo que esa Carta Democrática realmente es algo que nos une a todo el continente, es algo que todos nuestros gobiernos firmaron, y creo que es esa alma que tiene la democracia, que es el bien común. Impulsar, fortalecer, desarrollar, evolucionar la Carta Democrática creo que va a ser una tarea permanente de todos. Y quisiera terminar diciendo que hoy es el 1 IC en el calendario maya, es el 1 gavilán. Y el gavilán es un ave que tiene la capacidad de ver de lejos, de ver de cerca, de poder quedarse como helicóptero, de poder observar su presa y que no saca las garras hasta que tiene la presa segura. Y hoy en la mañana estaba pensando en la Carta Democrática, ve de lejos, ve de cerca, vio de lejos, vio de cerca. Ahora también hay que darle más fuerza, hay que darle elementos para que pueda ir con seguridad, con más fuerza, con más efectividad real cuando hay algún problema de ataque a la democracia en un país. Señor secretario, yo me uno al presidente Toledo en felicitarlo. He estado leyendo sus discursos, he estado siguiéndole la pista, y creo que el bien común a través de una Constitución de las Américas, como hoy conocí que el padrino del bautismo es el presidente Toledo, también me dio una gran lección en Guatemala. Él me dijo, es que yo soy un error estadístico. Y yo dije, pero ¿cómo vas a ser presidente por un error estadístico? Y yo dije, se equivocaron en las encuestas o algo. No, me dijo, logré llegar vivo a ser presidente del Perú, viniendo de una familia pobre peruana donde su expectativa de vida era obligado, que tenía que ser un error estadístico. Y me alegro que haya habido ese error estadístico porque el Perú tuvo un buen presidente en ese periodo. Muchísimas gracias. Thank you, President Colon. For the audience, our next speaker will be speaking in French, so if you need earphones for the translation, they're located in the back of the room. The Right and Honorable Jean Chrétien served 3 terms as Prime Minister of Canada between 1993 and 2003. Prime Minister Chrétien served as host and chair of the 3rd Summit of the Americas held in April 2001, where the heads of state and government agreed to prepare the Inter-American Democratic Charter to reinforce existing OAS instruments for the defense of democracy, which included, among other things, Resolution 1080. Prime Minister, you have the floor. Et bon ami Toledo, Monsieur le Président Colomb, Monsieur le Secrétaire général, ambassadeurs et ambassadrices, distingués invités et chers amis, je vous remercie de l'honneur d'être à vos côtés pour célébrer le 15e anniversaire de la Charte démocratique interaméricaine. Il s'agit d'un instrument unique au monde qui reflète la volonté des pays des Amériques de disposer de mécanismes d'action collectifs destinés à défendre la démocratie dans le respect du principe de non-intervention. Lorsque je recevais les chefs d'État et de gouvernement au 3e sommet des Amériques tenu à Québec en avril 2001, nous avions une forte raison d'agir et nous avons rédigé une importante page de notre histoire. On se souviendra que le Pérou était alors représenté par un gouvernement de transition. En effet, c'était la lutte du peuple péruvien en faveur de la démocratie qui nous a poussés à inclure dans la Déclaration de Québec
cette importante clause qui chargeait nos ministres des Affaires étrangères de rédiger une charte pour la défense active d'une démocratie représentative. La proposition présentée par le Pérou a reçu un appui unanime. Après 5 mois de travaux intenses, de rédaction et de négociation, c'était au tour d'Alejandro Toledo, avec qui j'ai l'immense plaisir de partager la tribune aujourd'hui, d'accueillir les ministres à Lima pour adopter la charte dont nous marquons aujourd'hui le 15e anniversaire. September 11 is for many a somber day, a day on which freedom and democracy were attacked, no less on the soil of our host country, and which changed the world forever. These terrible events only gave more strength, purpose, and determination to the Inter-American Democratic Charter that was signed on that symbolic day. 15 years ago, we equipped our hemisphere with a unique and innovative instrument. We demonstrated real and tangible leadership in the Americas to ensure our people's voice are heard. Our Inter-American Democratic Charter is a reflection of our most significant and enduring achievement in the realm of good, proper, and progressive governance. As a Canadian, I'm proud that this was achieved under my tenure as Prime Minister of Canada. As a citizen of the Americas, I am also proud that this atmosphere stands united in our commitment to the best democratic values and highest standards of compliance. Our atmosphere is an example for the world to emulate in this regard. Let us continue to build stronger bonds between our countries of the Americas, not walls. La OEA es la construcción de vínculos más fuertes, no muros. Canada remains a strong supporter of the Charter and is committed to working with the OAS and all our partners to promote and defend democratic principles. This includes accountable governance, respect of diversity, peaceful pluralism, and human rights. I know that the current government of Canada shares my belief in an independent and vibrant civil society as central to the formation and maintenance of progressive, pluralist, prosperous, and democratic societies. The Inter-American Democratic Charter is an immensely valuable tool of great relevance that should be used in combination with dialogue and diplomacy to strengthen, defend, and advance democracy in the Americas. Let us never forget the meaning of Article 1 of the Charter. The peoples of the Americas have a right to democracy, and their governments have an obligation to promote and defend it. It is at the very core of the values which bring us together in partnership. As we celebrate the 15th anniversary of the Inter-American Democratic Charter, it is important to reflect, acknowledge, and appreciate what we have accomplished together in the last decade and a half. The Americas have successfully addressed many democratic challenges, yet more challenges remain, and there is no room for complacency. We have to keep working together
in building ever more democracy in our hemisphere. Democracy is never a given. We have to work hard to maintain and nurture it. As we look ahead to the common challenges we face, let us bear in mind that the defense of democracy requires vigilance at all times, in all countries, under all circumstances. To do otherwise will be to fail our own country and each other. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Prime Minister. Our next speaker is Ambassador Thomas Shannon, who is a familiar face here at the OAS. He currently serves as Undersecretary of State for Political Affairs and was the U.S. Deputy Permanent Representative to the OAS with rank of Ambassador from 2000 to 2001, during which time he served as Chief U.S. Negotiator during the Permanent Council's discussions, which culminated in the adoption of the Inter-American Democratic Charter. He was present in Lima with then Secretary of State Colin Powell for the Charter's adoption on September 11, 2001. Tom, you have the floor. Well, thank you very much. It's a tremendous pleasure and honor to be here today in the headquarters of the Organization of American States, and to sit at a table with such distinguished leaders who have played such an important role in conceiving, shaping, and implementing the Democratic Charter. I'm quite humbled, and they have spoken eloquently and elegantly about not only the Charter itself, but the challenges we face and the impact that the Charter has had in their countries. And I can offer little more than a few reflections from the point of view from somebody who was present in Lima for the adoption of the Charter and who had the honor of representing his country during the negotiations of the Charter. I'm reminded of remarks that Elihu Root, Secretary of State under Teddy Roosevelt, gave here on this site in 1906 when the cornerstone for this building was first laid. He described this building as the first of its kind, a temple dedicated to international friendship. Root, who was also the first Secretary of State to travel outside the United States on business and who traveled to Latin America, visiting all the republics that he could reach by sea, and who played a role in inviting the republics of the Americas to the Hague conventions and conferences around arbitration and international law, and who was the first American Secretary of State to win a Nobel Peace Prize, understood international friendship in terms of solidarity and hopefulness. He said that the Union, the Pan-American Union housed in this building, would be a source of mutual helpfulness between American republics. And he understood that relationship not only as a relationship between states, but also as a commitment to our peoples and our societies, or as he said, so that no people in all these continents, however oppressed and discouraged, however impoverished and torn by disorder, shall fail to feel that they are not alone in the world, or shall fail to see that for them a better day may dawn. The helpfulness and solidarity described by Root was on full display in Lima, Peru on September 11th during the Special General Assembly. That day, as painful as it was for me and my colleagues, also led to two historic events that still reverberate within American diplomacy. The first, as you know, was the approval of the Inter-American Democratic Charter, an event then Secretary of State Colin Powell called a rebuke to the terrorists and an affirmation of our hemisphere's commitment to an open society and the values that promote peace, engagement, and dialogue. The second was the invocation of the Rio Treaty, initiating the hemisphere's collective defense mechanisms.
The inter-American community responded first to the attacks of September 11th, beating even our NATO allies, who invoked our transatlantic treaty a day later on September 12th. The linkage in time of democracy and terrorism proved prescient, since democracy, as properly understood, is more than a political process to confer or transfer authority, but also a set of values and rights. In other words, a normative structure or framework that not only confers political citizenship, but also economic, social, and cultural citizenship. In effect, the Democratic Charter was one of the first efforts to counter violent extremism by laying the groundwork for states and societies that are inclusive and respectful. It is worth taking a moment to examine these points more closely. The OAS, from its foundation, has committed itself to representative democracy. Over time, it has adopted any number of resolutions expressing and refining that commitment. The 1991 Santiago Commitment to Democracy and the renewal of the Inter-American System is one example, as are the 1992 Declaration of Nassau and the 1993 Declaration of Managua. But the Democratic Charter distinguishes itself in the following way. As noted, it declares democracy as a right of all the peoples of the Americas. This was quite a radical statement at its time, and it still is a radical statement. For many, democracy is a system of government that is underpinned by individual rights. But to assert that individuals have a right not just to freedom of speech, not just to freedom of association, not just to freedom of belief, but have a right to democracy was a first. Never done by any regional organization, and was remarkable in its expansiveness. Also, as noted, the Charter created an obligation of member states to promote and defend democracy. But in doing so, it went beyond traditional mechanisms of defense, but also called upon the Organization of American States and its members to deepen their understanding of democracy, to anticipate problems that it would face in its development and in its fruition, and to look for ways to anticipate those crises and to address them. Third, the Charter links democracy to social and economic development. And this in itself is also a radical step, because in effect, what the member states were doing by adhering to the Inter-American Democratic Charter was indicating that in the Americas, the model of development we were to follow was not a capitalist model, it's not a socialist model, it was not a communist model, it was a democratic model of development, and a unique one in the world, but one that still reverberates in a powerful way. But finally, the Charter creates a framework, as noted, to address crises and threats to democracy and constitutional order, and identifies tools to prevent or mitigate crisis. Underlying this is the sense of common purpose and solidarity and what Elihu Root would call hopefulness. It is an irony, a deep and dark irony, that at this moment, 15 years afterwards, after a debate over whether democracy was better as representative democracy or participatory democracy, but after a commitment and a recognition that democratic institutions are instruments of expression and not instruments of repression, and that consultation of our citizens is not just a right but a necessity, that in some instances this consultation seems so difficult to achieve. But underlying the Democratic Charter, underlying the points I have indicated, is a remarkable ambition. And that ambition is to use democratic governance and governments to create democratic states and democratic societies. In a world riven by conflict, our hemisphere is intent on creating what our founding fathers called a more perfect union that expresses a vocation of peace
and dialogue and justice and inclusion. To quote the American diplomat George Kennan, it is to grasp the need for tolerance, forbearance, dignity, generosity, and integrity in the dealings between states and peoples. I was honored and proud to have participated in the negotiation of the Inter-American Democratic Charter. I left that process proud of the Organization of American States, impressed by my colleagues on the other side of the table, by their skill, by their ability, but more importantly, by their profound commitment to this institution and to the inter-American system. And I came away convinced that the integration of the Americas was headed in the right direction, but that the structures created in this institution, the mechanisms and councils of this institution remain essential to the successful integration of the Americas. And as President Toledo noted, create a platform and a basis for the Americas to be the most promising part of the world for the first half of this century, and I believe far beyond it, as a hemisphere that has understood the importance of helpfulness, hopefulness, and solidarity, and is capable of making it real. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Shannon. Now I'd like to invite to the stage the chairman of the Permanent Council, His Excellency Ambassador Elliston Ramming. Ambassador Ramming was chair from July until September of this year, and he also serves as a permanent representative of the Bahamas to the OAS and to the United Nations. Ambassador Ramming. First, let me thank the distinguished panelists for your informative, thought-provoking presentations on the occasion of the 15th anniversary of the Inter-American Democratic Charter. The Inter-American Democratic Charter is a unique instrument which has no comparable arm in any other international organization. Indeed, it is the first document of its kind that places such a high premium on the promotion, consolidation, and protection of democracy in our hemisphere and, I dare say, in the wider international community. The Organization of American States should therefore be proud of the adoption of the Inter-American Democratic Charter on September 11th, 2001, a day which is etched in the minds of the international community for other reasons. And the leadership role the organization has played and continues to play in the formulation of the system of international legal conventions and norms. The International Democratic Charter came into being at a time when democracy was beginning to take root in the Americas, following decades of dictatorial and authoritarian regimes. It came about because democracy was considered to be, and still is, the truest expression of the will of the people. The enactment of the Inter-American Democratic Charter, therefore, allowed for the promotion and consolidation of democracy to become firmly established among OAS member states. The Charter, with its various provisions, is an instrument that both encourages and accompanies member states in their quest for that system of government democracy, which, in the paraphrased words of a former British Prime Minister, could be the most chaotic system, but also one with the least imperfections. The accompanying aspect of the Charter
is, in my opinion, one of its most important features. For this allows the OAS and the Permanent Council and/or the Secretary General specifically to support a member state which is facing challenges to democracy. It provides for not only political support, but for the provision of technical cooperation to help strengthen the country's democratic system. Through the deployment of electoral observation missions and the provision of technical support to electoral bodies, Articles 23 and 24, the OAS makes a significant contribution in strengthening electoral processes in the region. And in Articles 26 and 27, the OAS is mandated to support member states in the area of good governance as a way of strengthening the democratic culture throughout the hemisphere. The challenge for all of us is good governance. If democracy doesn't deliver benefits and services to the populace, good governance is affected. Lack of good and effective governance places a strain on the democratic system, which I believe we all cherish. The Inter-American Democratic Charter is an instrument that is meant to help strengthen our democratic system of government. It should not be feared. On the other hand, it should be utilized for both its accompanying benefits as well as to prevent slippages to democracy. Can the Charter be improved? Certainly it can. And this is a debate that is needed. However, at this time, it is the most far-reaching instrument for the preservation and consolidation of democracy, and we must therefore utilize it most effectively. Once again, on behalf of the Permanent Council, I thank all of the panelists for their participation at this event, commemorating the 15th anniversary of the Inter-American Democratic Charter. And I welcome very much your continued leadership and insights as we seek to improve the Charter. Thank you very much. Thank you, Ambassador Rami. I'd like to thank the permanent missions of Peru, Guatemala, the United States, and Canada for making this event possible, to our illustrious speakers, to all of you for participating, the permanent representatives of the OAS, members of civil society, think tanks, and everybody. This, as I mentioned, was the first of a series of events that we'll be having throughout the year to reflect upon and analyze the Inter-American Democratic Charter, and we hope that we continue to participate and work closely with all of you. So this concludes the commemoration of the 15th anniversary of the Inter-American Democratic Charter. Thank you very much for your attendance.